Vivimos en una era obsesionada con el control. Nos enseñan que la clave del éxito es anticiparnos a cada obstáculo, planear cada detalle y asegurarnos de que nada quede al azar. Creemos que, si pensamos lo suficiente en el futuro, podremos evitar el fracaso, el dolor y la incertidumbre. Pero ¿qué sucede cuando, a pesar de todo nuestro esfuerzo, la vida sigue su propio curso? Cuando los planes fracasan, cuando la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, cuando nos damos cuenta de que el control absoluto es solo una ilusión. Michel de Montaigne, un filósofo del siglo XVI, descubrió una verdad que sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en su tiempo. Cuando dejamos de obsesionarnos con el resultado, los mejores resultados llegan por sí solos, no porque el destino nos premie, sino porque al soltar la ansiedad, nuestra mente se despeja y podemos actuar con mayor claridad, creatividad y libertad. Montaigne no vivió tiempos fáciles. Fue testigo de guerras, epidemias y crisis políticas. Perdió amigos y familiares, enfrentó la muerte cara a cara, pero en lugar de sucumbir al miedo, eligió una filosofía diferente. En lugar de luchar contra la incertidumbre, aprendió a convivir con ella. Comprender esto cambia nuestra relación con la vida. Dejamos de cargar con preocupaciones innecesarias y aprendemos a vivir con calma y confianza. Porque la verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en liberarnos de la necesidad de hacerlo. Montaigne no llegó a esta conclusión desde la teoría, sino desde la experiencia. A lo largo de su vida, enfrentó múltiples pérdidas, incluida la muerte de varios de sus hijos cuando aún eran pequeños. Vivió en una época de guerras y conflictos religiosos, donde la estabilidad era un lujo que pocos podían permitirse. Pero en lugar de caer en la angustia, decidió adoptar una actitud diferente. En vez de resistirse a la incertidumbre, la aceptó como una parte inevitable de la existencia. Uno de sus pensamientos más poderosos es este: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Con esta frase, Montaigne nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de la realidad, sino de nuestra mente. Nos preocupamos por futuros problemas que quizás nunca ocurran, y en ese proceso desperdiciamos nuestro presente. Pero aquí está la clave. Preocuparse no evita que algo malo suceda, solo nos impide disfrutar lo que está sucediendo ahora. Creemos que anticipar todas las posibilidades nos dará seguridad, pero en realidad solo nos llena de ansiedad. Montaigne descubrió que el secreto para una vida más plena no es el control, sino la curiosidad y el desapego. En lugar de obsesionarnos con lo que puede salir mal, deberíamos aprender a adaptarnos, a ver cada situación como una oportunidad de aprendizaje. Cuando dejamos de resistirnos a la incertidumbre, nos volvemos más flexibles y abiertos a las posibilidades que la vida nos presenta. El miedo al futuro nos paraliza, pero cuando soltamos esa necesidad de certeza, algo increíble sucede. Comenzamos a vivir de verdad. Pero si soltar la preocupación es tan liberador, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? La respuesta es simple. Nos han enseñado que la seguridad es lo más importante. Desde pequeños, aprendemos que debemos tener un plan, que debemos prever cada obstáculo y que el éxito depende de nuestra capacidad de controlar todas las variables. Pero Montaigne nos muestra que esta obsesión por el control es, en realidad, una fuente de sufrimiento. El mundo es impredecible, no importa cuánto planifiquemos. Siempre habrá factores que escapan a nuestro control. Podemos hacer todo correctamente y aún así enfrentarnos a fracasos, pérdidas o giros inesperados. Y mientras más intentemos aferrarnos a una falsa sensación de seguridad, más ansiedad sentiremos. Montaigne proponía un enfoque distinto. En lugar de resistir la incertidumbre, debemos aprender a fluir con ella.
No se trata de vivir sin dirección, sino de aceptar que la vida no es una ecuación exacta, que los errores, los cambios y lo inesperado forman parte del viaje. Un ejemplo claro de esto está en la creatividad. Muchas veces, las mejores ideas surgen cuando dejamos de obsesionarnos con encontrar la solución perfecta. Cuando soltamos la presión y nos permitimos experimentar, nuestro pensamiento se vuelve más libre, más espontáneo. Lo mismo ocurre en la vida. Cuando dejamos de aferrarnos a un solo resultado, aparecen nuevas oportunidades que antes no podíamos ver. Montaigne nos enseña que la verdadera sabiduría no está en evitar el caos, sino en aprender a vivir con él. Cuando dejamos de preocuparnos por cada detalle, nos abrimos a la posibilidad de descubrir algo mejor de lo que habíamos planeado. Pero aquí surge una pregunta. Si dejamos de preocuparnos tanto, ¿no significa eso que nos volveremos irresponsables o que dejaremos de esforzarnos? Montaigne nos diría que no se trata de abandonar nuestras metas, sino de cambiar nuestra relación con ellas. Hay una gran diferencia entre actuar con intención y vivir obsesionados con los resultados. Cuando trabajamos en algo desde la ansiedad, el miedo o la necesidad de control, perdemos claridad. En cambio, cuando nos enfocamos en hacer lo mejor que podemos, sin apegarnos a un resultado específico, nos liberamos de una carga innecesaria. Montaigne hablaba de la importancia de la ligereza, no como indiferencia, sino como una forma de vivir con más calma y apertura. Un ejemplo de esto lo encontramos en las relaciones personales. Muchas veces nos preocupamos demasiado por cómo nos perciben los demás, por decir lo correcto, por no cometer errores. Pero en el momento en que dejamos de forzar las cosas y simplemente nos permitimos ser, nuestras interacciones se vuelven más naturales y auténticas. Lo mismo ocurre con el éxito. Las personas que más logran no son necesariamente las que más se obsesionan con ganar, sino aquellas que disfrutan del proceso, aquellos que se entregan a su trabajo con pasión, sin miedo al fracaso. La obsesión por controlar la vida nos mantiene en un estado constante de estrés. Pero cuando soltamos esa necesidad de que todo salga perfecto, creamos espacio para que la vida nos sorprenda, porque en realidad lo que más deseamos rara vez llega cuando lo estamos buscando con desesperación. Llega cuando nos relajamos y confiamos en el proceso. Montaigne no solo hablaba de estas ideas, sino que las aplicaba en su propia vida. A los 38 años, en la cima de su carrera política, decidió retirarse a su castillo para vivir una vida más tranquila y reflexiva. No porque rechazara la ambición, sino porque comprendió que el verdadero bienestar no dependía del éxito externo, sino de su paz interior. En su aislamiento, escribió sus famosos ensayos, donde exploró la naturaleza humana, el miedo, la muerte y, sobre todo, la importancia de la libertad mental. Para él, la mayor trampa en la que caemos es la creencia de que necesitamos controlar la vida para ser felices. Uno de sus conceptos más revolucionarios es el desapego. Nos aferramos a nuestros planes, a nuestras ideas, a la imagen que tenemos de nosotros mismos, y cuando algo no sale como esperábamos, sufrimos. Pero Montaigne nos invita a cuestionarnos. ¿Y si lo que perdemos no era tan importante como creíamos? ¿Y si soltar nos permite encontrar algo mejor? La vida está en constante cambio. Lo que hoy parece un fracaso, mañana puede ser el inicio de algo nuevo. Lo que hoy nos preocupa, en unos años quizás nos parezca insignificante. Cuando aprendemos a soltar, dejamos espacio para que la vida nos sorprenda. Montaigne nos recuerda que no estamos aquí para vivir con miedo, sino para experimentar, para aprender, para adaptarnos. Y la única manera de hacerlo es dejando de lado la obsesión por controlar todo y abrazando la incertidumbre como parte del viaje. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse, sino aprender a confiar en la vida. Montaigne entendió que la obsesión por el control es una trampa mental que nos impide disfrutar el presente. Nos preocupamos por lo que podría salir mal,
por lo que no podemos predecir, por los escenarios que solo existen en nuestra mente. Pero al final el miedo no evita el fracaso, solo nos impide vivir plenamente. Un ejemplo claro es el miedo al cambio. Nos aferramos a lo que conocemos porque nos hace sentir seguros. Aunque nos haga infelices, permanecemos en relaciones que no nos llenan, en trabajos que no nos motivan, en rutinas que nos apagan. Todo porque creemos que el cambio es demasiado arriesgado. Pero Montaigne nos dice que la vida es movimiento, que no existe tal cosa como la seguridad absoluta, que todo está en constante transformación y que intentar aferrarnos a una sola versión de la realidad solo nos traerá sufrimiento. Por eso, en lugar de resistirnos al cambio, debemos aprender a verlo como una oportunidad. En lugar de preocuparnos por cada pequeño detalle del futuro, debemos centrarnos en lo único que realmente podemos controlar, cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Porque al final, la paz no viene de tener todas las respuestas, sino de saber que podemos enfrentar lo que venga. Cuando dejamos de preocuparnos por cada posible resultado, dejamos de ser esclavos del miedo. Y es ahí cuando realmente empezamos a vivir. Montaigne también nos enseña que la clave para vivir sin tanta preocupación es la perspectiva. Muchas veces nos tomamos la vida demasiado en serio. Nos obsesionamos con problemas que, vistos desde otro ángulo, no son tan graves como parecen. Para él, el humor y la ligereza eran herramientas fundamentales, no porque la vida no tenga momentos difíciles, sino porque aprender a reírnos de nosotros mismos y de nuestras circunstancias nos ayuda a desdramatizar los problemas. No todo merece nuestra angustia, no todo es tan importante como creemos en el momento. Piensa en algún problema que te preocupó hace 5 años. ¿Sigue teniendo el mismo peso hoy? Seguramente no. La mayoría de nuestras preocupaciones son temporales, pero las tratamos como si fueran el fin del mundo. Montaigne nos invita a preguntarnos, ¿esto realmente importará dentro de 1 año? ¿Dentro de 5? Si la respuesta es no, entonces quizás no vale la pena gastar tanta energía en ello. Esto no significa ignorar nuestros problemas, sino aprender a darles el peso que realmente tienen. A veces, soltar significa simplemente aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y que preocuparnos por ellas no nos llevará a ninguna parte. Cuando aprendemos a vivir con ligereza, cuando dejamos de tomarnos todo tan en serio, descubrimos que la vida fluye mejor. Y paradójicamente, cuando soltamos la necesidad de que todo salga perfecto, los resultados llegan de la manera más inesperada. Entonces, ¿qué nos enseña Montaigne? Que la vida no está hecha para ser controlada, sino para ser vivida. Que la obsesión por planear cada detalle solo nos llena de ansiedad. Que la verdadera libertad no está en hacer que el mundo funcione según nuestras expectativas, sino en liberarnos de la necesidad de que así sea. Nos preocupamos porque creemos que así evitaremos el sufrimiento. Pero la verdad es que el sufrimiento viene de nuestra resistencia a la realidad. Cuando aceptamos que la vida es incierta, cuando dejamos de obsesionarnos con lo que no podemos controlar, encontramos una tranquilidad que ninguna cantidad de planificación podría darnos. Montaigne nos recuerda que la vida es un constante aprendizaje, que debemos vivir con curiosidad, con apertura, con la disposición de adaptarnos a lo que venga, y que, cuando soltamos la preocupación innecesaria, cuando confiamos en el proceso, los resultados llegan por sí solos. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has sentido atrapado en la necesidad de controlar todo? ¿Cómo has aprendido a soltar y confiar más en la vida? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia. Montaigne nos dejó un mensaje que sigue siendo más actual que nunca. Vivimos mejor cuando aprendemos a soltar. La preocupación constante por el futuro, la obsesión por evitar errores y la necesidad de control solo nos alejan del bienestar. La clave no está en rendirse ni en vivir sin dirección,
sino en aceptar que no podemos predecir ni manejar cada aspecto de nuestra vida. En vez de luchar contra la incertidumbre, podemos aprender a fluir con ella. Cuando dejamos de resistirnos, cuando nos enfocamos en el presente y actuamos sin miedo al resultado, las cosas comienzan a acomodarse solas. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por la preocupación, recuerda las palabras de Montaigne. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Tal vez, la mejor decisión que puedes tomar hoy es simplemente confiar un poco más en la vida. Si este mensaje resonó contigo, dime en los comentarios qué es algo en lo que has aprendido a soltar el control. Me encantará leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para más contenido sobre filosofía y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Vive con ligereza y deja que los resultados lleguen por sí solos.